La librería o, como la llaman, la biblioteca negra de Iván el Terrible, Una antigua y escalofriante leyenda susurra. Fue el tesoro principal, diabólicamente escondido, del mismísimo zar de mente. Escondido de miradas indiscretas, por supuesto. Solo los elegidos o, quizás, los malditos, la vieron en vida del tirano. Y aquellos que tuvieron la fortuna de contemplar esos espeluznantes tomos, enmudecieron para siempre. Se quedaron sin habla. ¿Coincidencia? No lo creo. Se murmura de manuscritos en encuadernaciones de oro deslumbrante, repletas de un derroche de joyas incalculables. Rollos que pertenecieron a poderosos emperadores romanos, e incluso, ¡oh, horror!, papiros egipcios. ¿Qué secretos contenían? ¿Misterios de las pirámides? ¿Hechizos? Hoy, expertos millonarios calculan con avidez. Tal colección eclipsaría todos los tesoros del mundo. ¿Su valor? Más de $1.000 millones. Más de 1.000 millones de euros. Una suma impensable para naciones enteras. ¿Quién la posee ahora? Desde hace 4 siglos sangrientos, desesperados cazatesoros rastrean toda Rusia. Pero cada vez, según siniestras leyendas, algo se interpone en su camino. Algo indescriptible, una fuerza mística invencible, una maldición. Un buscador piadoso, estremeciéndose, declaró públicamente: si la encuentra, la reducirá a cenizas. Para que toda esa inmundicia de magia negra no caiga en manos de la gente y los tiente. Entonces, ¿es cierto que es espeluznante? ¿De qué se trata, entonces? ¿Existió realmente esta diabólica librería? ¿Sigue viva hoy, esperando a su dueño? ¿O es solo el mito más pérfido de la historia, que hace que la gente pierda la razón y la vida en la búsqueda de la biblioteca de Iván el Terrible? Pero, ¿de dónde surgió esta colección de conocimientos mortíferos, valiosos, fabulosamente raros tomos manuscritos, que supuestamente formaron la base de la biblioteca, aparecieron en Rusia gracias a la misteriosa princesa bizantina Sofía Paleólogo, la abuela del mismísimo Iván el Terrible? En el siglo XV, se casó con el zar Iván III y, según una leyenda escalofriante, trajo consigo como dote una colección única de libros de la antigua Bizancio. Nadie sabe exactamente qué manuscritos eran, quizás tratados de magia negra, pero se supone que estaban escritos en griego antiguo, y posiblemente contenían auténticos manuscritos del antiguo Egipto. La tradición también cuenta ominosamente que algunos de estos textos fueron traducidos al ruso por el famoso traductor Máximo el Griego. Temiendo los terribles incendios que asolaban tan a menudo en aquella época, Sofía, según la leyenda, escondió los manuscritos en los sótanos del Kremlin, que entonces era de madera. Más tarde, Iván el Terrible recibió esta colección de libros en herencia de su abuelo, Iván III, y, poseído por el mismo secreto, también escondió firmemente los invaluables tomos en escondites subterráneos. ¿Qué les hacía esconder estos libros con tanto pánico? Sin embargo, 4 siglos de búsquedas tortuosas e infructuosas llevaron a algunos escépticos a una conclusión impactante: la librería es una invención. Según ellos, este es quizás el mito más famoso y más pérfido de la historia medieval rusa. Historiadores que bucean en los archivos del siglo XVI y la era de Iván el Terrible, expresan con sorna su convicción: una biblioteca a gran escala, compuesta por una inmensa cantidad de monumentos únicos grecolatinos, es una fantasía. Argumentan que los archivos estatales de la época, incluyendo el archivo de Iván el Terrible, describían con suficiente detalle sus posesiones, incluyendo documentos y libros individuales. Los expertos más tiquismiquis creen que es imposible que tales tesoros fueran escondidos y ocultados sin ninguna razón. Las afirmaciones de que la biblioteca fue escondida debido a su valor especial suscitan sinceras dudas. En los tesoros del zar realmente se guardaban libros con encuadernaciones de oro y joyas, pero, al contrario, se esforzaban por exhibirlos en cada oportunidad, para resaltar el estatus del soberano. ¿Para qué ocultar algo que sirve de tal símbolo? Algunos historiadores creen que los libros de la colección podrían no superar los 12.
Como ejemplo citan la biblioteca del rey de Inglaterra Eduardo III, que contaba con 43 libros, lo que se consideraba un logro enorme de la cultura inglesa para aquella época. Se supone que sin la dote, Sofía podría haber traído de Roma solo sus libros personales. ¿Acaso durante todos estos siglos la gente ha perseguido un fantasma? No obstante, los románticos y los exploradores desesperados no pierden la esperanza de descubrir esa misteriosa colección. Durante 4 siglos se ha buscado la librería en los rincones más increíbles de Rusia, en Vologda, Alexandrov, Riazán y el monasterio de Kirillo-Belosersky. Una verdadera odisea. Hoy, los investigadores verifican una nueva y candente hipótesis. En un garaje abandonado de la época soviética en el terraplén de Bersenevskaya, en Moscú, se ha descubierto una mampostería de ladrillos del siglo XVI. Allí mismo se encontró una abrazadera de anclaje, extraída de los contrafuertes que recorren el muro, datada del siglo XVI y hecha con el método de forja tipo Bulat, acero de Damasco. Impresionante. El experto en los subterráneos de Moscú, Vadim Mijailov, que sigue desde hace tiempo el rastro sangriento de la biblioteca desaparecida, deposita enormes esperanzas en este lugar. Según sus cálculos, la entrada a la librería podría estar precisamente aquí, detrás de un muro de ladrillos adyacente a la mampostería antigua, que, según él, es muy densa, incluso si es de un solo ladrillo, es de muy buena calidad y cara. ¿Logrará la maldición, por fin, fallar? Uno de los principales lugares de búsqueda sigue siendo la Alexandrovskaya Sloboda, una antigua fortaleza rusa fantasma en la región de Vladimir, que se convirtió en residencia de Iván el Terrible a mediados del siglo XVI, a donde se trasladó huyendo de las intrigas boyardas. ¿Lo empujó la astucia de los boyardos bajo tierra? Los historiadores creen que lo primero que se llevó el zar, a pesar de su aparente semianalfabetismo, fueron precisamente los libros. Vaya sorpresa. Esto habla de su altísima cultura y del increíble valor que los libros tenían para él. Los especialistas suponen que los libros podrían estar tapiados en los laberintos de piedra bajo los cimientos de la fortaleza. ¿Laberintos de muerte? Recientemente trabajaron en Alexandrov auténticos profesionales en investigaciones con georradar del Instituto de Magnetismo Terrestre de la región de Moscú. Les pidieron investigar los senderos por los que caminaba el mismísimo Iván el Terrible. Al recorrer uno de esos senderos, descubrieron justo en el centro un objeto subterráneo, de piedra o ladrillo, muy similar a un pasadizo subterráneo. Aquí es donde empezó lo más interesante. Fue entonces cuando surgieron los rumores sobre el posible hallazgo de la biblioteca. Los expertos se apresuraron a anunciar el hallazgo, se les puede entender. Pues el georradar, un dispositivo especial que indica de manera fiable la presencia de un subterráneo, ya ha demostrado su valía en los casos más sensacionales. El doctor en ciencias físico-matemáticas Vladimir Kopeikin, creador de este georradar único, ayudó anteriormente a responder una antigua y tortuosa pregunta de los historiadores: ¿a dónde desaparecieron los restos de los guerreros caídos en el siglo XIV en la batalla de Kulikovo? El principal problema del campo de Kulikovo era la ausencia de enterramientos en el lugar de la batalla, lo que generaba multitud de hipótesis descabelladas, hasta afirmaciones de que el evento nunca ocurrió o que fue solo una estrategia de marketing de Dmitry Donskoy. ¡Qué escándalo! Los georradares, afortunadamente, descubrieron en las antiguas trincheras una capa sorprendente, suelta y blanquecina entre la arcilla y la tierra negra, similar a huesos triturados de un animal viejo. El análisis físico-químico de las muestras confirmó: es polvo. Pulvo. Sin este descubrimiento, quizás habría que reconsiderar toda la historia del país. Vaya invento. El georradar ayudó también en otro curioso hallazgo, un gran fragmento del meteorito que cayó cerca de Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013. Alexei Popov, investigador principal del Instituto de Magnetismo Terrestre de la Academia Rusa de Ciencias, formó parte del equipo que recuperó el meteorito del fondo del lago Chebarkul, usando largas antenas flexibles de 6 metros para investigar un área del fondo de 100 por 100 metros, descubriendo una heterogeneidad característica.
Maravillas de la tecnología al servicio de la ciencia y de los cazadores de misterios. En el caso del meteorito, el georradar no falló, pero pudo detectar el escondite diabólico en la Alexandrovskaya Sloboda. El dispositivo cumplió su tarea, mostrando una anomalía, pero el tesoro se escabulló una vez más. Maldición, al introducir una cámara de televisión en el agujero perforado, los investigadores solo vieron tuberías oxidadas. Resultaron ser parte de un sistema de calefacción olvidado. Vaya chasco. Según los propios investigadores, con una sonrisa avergonzada. No fue nuestro momento más estelar en la historia. Ni que lo digas. En la búsqueda de la biblioteca también se destacó el incansable arqueógrafo Boris Morozov, quien dedicó muchos años de su vida a ello. Logró encontrar un libro que considera que perteneció a la mismísima Sofía Paleólogo, y luego a Iván el Terrible. Se trata del llamado herbario, una guía de hierbas medicinales. Morozov está seguro, este manuscrito se salvó por milagro de la verdadera biblioteca, de una biblioteca real de Iván el Terrible. Supone que el libro era importante para el zar. De niño pudo haber mirado las curiosas imágenes, y en sus últimos años de vida sufría de dolencias, para cuyo tratamiento necesitaba el herbario. El libro desapareció de la biblioteca del zar durante la escandalosa época de Pedro el Grande, cayó en una colección privada, y en el siglo XX terminó en la biblioteca del Instituto de Yarkov. Y aquí empieza la mística. Boris Morozov logró adquirir milagrosamente un agravado de este herbario entre los libreros de viejo parisinos a lo largo de la orilla del Sena. ¿Cómo? El historiador está convencido, tiene en sus manos parte de la misteriosa librería. Pero si se ha encontrado un tomo de la biblioteca, ¿dónde están los cientos de manuscritos únicos? Los historiadores se inclinan por la versión de que eran muchos menos, posiblemente no más de 12, como ya se mencionó. Las afirmaciones de que los libros fueron escondidos debido a su valor excepcional, siguen causando acalorados debates, ya que tales objetos solían exhibirse, se alardeaba de ellos. No obstante, no se descarta que Sofía Paleólogo tuviera algo más serio que un herbario. Entre la gente a veces se consideraba a la princesa bizantina una bruja, y esta podría ser la verdadera razón por la que escondió los libros en los sótanos. La periodista Irina Sleonskaya, cazadora de misterios de Moscú y autora de varios artículos sobre la biblioteca desaparecida, señala que en Rusia antigua, se miraba con recelo todo lo extranjero, y a Sofía podían considerarla bruja simplemente por ser extranjera. ¡Qué conveniente! Sin embargo, Sleonskaya no descarta que los libros pudieran contener conocimientos profundos, mágicos, por ejemplo, ocultos. Ahí está la clave. Probablemente, una terrible maldición pesa sobre la librería. Muchos de quienes intentaron encontrarla, o quienes llegaron al poder después de Iván el Terrible, perecieron en circunstancias misteriosas. Boris Godunov, el falso Dmitri, Napoleón. Solo piénsalo. La ciencia todavía no sabe la causa exacta de sus muertes. No son solo coincidencias. Existe la tradición de que Sofía Paleólogo lanzó una maldición sobre la biblioteca, quizás extraída de un pergamino con la maldición de los faraones, que se guardaba allí, para que nadie pudiera tocar los manuscritos impunemente. Escalofriante, extraño, ¿para qué era necesario, si Iván el Terrible era su propio nieto? Sin embargo, él también falleció en circunstancias misteriosas. Antes de morir su cuerpo se hinchó terriblemente. ¿La maldición lo alcanzó a él también? El excéntrico millonario Germán Streligov también creía ciegamente en la leyenda de la biblioteca perdida. En 1997, fascinado por las historias sobre la librería, creó un cuartel general entero para buscarla. Encontró financiación. ¿Qué importa el dinero cuando hay misterios así? Historiadores contratados estudiaron durante horas documentos de la época de Iván el Terrible en busca de menciones sobre los libros. Las búsquedas se llevaron a cabo en Moscú, la región de Moscú, Vologda. Se creó un consejo consultivo, dirigido, al parecer, por el académico Smith, en el que entraron historiadores, geodestas y otros especialistas.
todo un ejército de buscadores. La tarea del consejo era elaborar versiones para que el cuartel general las verificara. Los buscadores rastrearon sótanos hasta que los historiadores recurrieron a la principal fuente del siglo XVI, el Código Ilustrado, Litsevoi Letopisni Svod. Este códice de 10 volúmenes, creado por orden de Iván el Terrible como material de estudio para sus hijos, describe detalladamente los eventos de su reinado. Los últimos volúmenes, según los investigadores, contienen datos asombrosos, incluyendo la pérdida de la casnava principal, el tesoro, es decir, la librería, durante un incendio. Menudo giro inesperado. Streligov llegó más tarde a la escandalosa conclusión de que Sofía no trajo conocimientos valiosos, sino necedades de magia negra y modas neoeuropeas, convirtiéndose en la víctima de una esposa tan ilustrada, entre comillas. Él considera la librería un claro ejemplo de lo que ella arrastró, y que los grandes príncipes no sabían qué hacer con ella. Su convicción posterior de que los libros contienen conocimientos peligrosos, concuerda directamente con el deseo de quemarlos. Al parecer, realmente había algo terrible allí. Entonces, si creemos en el Código Ilustrado, la biblioteca se redujo a cenizas. Y no hay nada que buscar. Fin de la historia, pero... A finales de la década de 1990, apareció en el ayuntamiento de Moscú un anciano extraño y ciego, que afirmaba saber dónde se encontraba la librería. Pidió permiso para descender a los subterráneos del Kremlin, seguro de que la biblioteca estaba intacta, y su último lugar de estancia era la colina del Kremlin, que, según él, no había sido investigada a fondo, a diferencia de otros lugares donde podrían estar los libros. Este misterioso anciano resultó ser el arquitecto Apolos Ivanov. En diciembre de 1931 comenzó la demolición de la Catedral de Cristo Salvador para construir el Palacio de los Soviets. Ivanov trabajó en este proyecto y en los cimientos del templo destruido descubrió un pasadizo sellado con hormigón. ¿Quién y para qué? Apolos Ivanov fue uno de los pocos que intentó oponerse a la destrucción aerostática del templo por las represiones estalinistas. Tuvo acceso al proyecto después de la explosión y logró abrirse paso a través de la barrera de hormigón. Terminó en un túnel que llevaba directamente al Kremlin. Al final del camino descubrió una celda, donde vio cofres de hierro forjado. Consideró que era precisamente aquí donde estaba escondida la librería, indicando que Sofía inicialmente colocó los libros en la recién construida Catedral de Santa Sofía en el Kremlin, pero eventos posteriores pudieron haberlos trasladado a los subterráneos. Asombroso. Para su asombro y horror, justo en el subterráneo Ivanov comenzó a perder la vista. Literalmente a tientas regresó a casa, dejando atrás el supuesto tesoro. ¿Será la maldición? Según los investigadores, Apolos Ivanov es la persona que la vio con sus propios ojos, aunque se quedó ciego justo después de la demolición del templo y logró trabajar con el acceso a la biblioteca, solo el acceso. ¿Se acercó demasiado? Durante largos años la ceguza impidió a Ivanov regresar. Solo a finales de los 90, estando ya ciego, vio a través del pasadizo secreto a unos diggers moscovitas, exploradores de subterráneos. Un ciego guía a los videntes hacia el secreto. Los diggers repitieron su ruta y también encontraron la misteriosa celda. Sin embargo, no lograron acercarse a los cofres. A través de las bóvedas del pasadizo subterráneo derrumbado, que yacían sobre una enorme puerta de roble, con las linternas de aquella época era difícil distinguir qué había exactamente dentro, si eran ataúdes o qué, si eran cofres con libros o si se trataba de cajas metálicas conteniendo tesoros. Terrorífico. Los diggers tardaron una semana entera en prepararse para un nuevo descenso, incluyendo invitar a especialistas en rescate, expertos en trabajar con derrumbes. Pero cuando regresaron, un nuevo obstáculo los esperaba. Unas fuerzas secretas o resortes, hace unos 10 años, postergaron la investigación. La zona a espaldas de los exploradores se cerró. ¿Quién hizo esto? Cuando volvieron con entusiastas de los servicios pertinentes, los recibió un sellado denso de arcilla.
Todo había sido sellado con barro. ¿Como por arte de magia? ¿Fue un fenómeno natural o hecho a propósito? ¿Y quién pudo tapiar el pasaje? ¿Los mismísimos guardianes? En la primera mitad del siglo XX, el arqueólogo Ignatí Strzelecki buscó activamente, casi maniáticamente, la Liberia. En 1914 recibió permiso del gobierno zarista para inspeccionar las torres del Kremlin, pero no tuvo tiempo de comenzar las obras. Estalló la Primera Guerra Mundial y el científico se ofreció voluntario para el frente. ¿Destino? A principios de los años 30 decidió reanudar la búsqueda. Strzelecki escribió una carta al mismísimo Stalin pidiendo permiso para excavar bajo la torre del arsenal del Kremlin y, para su asombro, obtuvo el consentimiento. ¿Cómo? ¿Por qué? La actividad de Strzelecki, apodado el mayor entusiasta de esta causa, incluyó un trabajo titánico en el estudio de los sótanos del Kremlin, cuya existencia es indiscutible. Toda su vida Strzelecki recopiló siniestras leyendas, relatos y rumores sobre los subterráneos de Moscú y, por fin, tuvo la oportunidad de poner a prueba sus hipótesis en la práctica. Las excavaciones bajo la torre del arsenal comenzaron en diciembre de 1933, pero Strzelecki no logró encontrar la biblioteca. Algunos investigadores creen que buscaba algo ligeramente diferente. Por ejemplo, mencionaba a Tito Livio, olvidando que sus escritos fueron recopilados por Petrarca hacia el final de la vida de Iván el Terrible. ¿Un error o una intención ajena? Strzelecki murió en 1949, sin acercarse a la solución. Pero, existe otra versión, escalofriante, de su fracaso. Quizás Strzelecki se estaba acercando demasiado a la respuesta, y en ese momento fue expulsado del Kremlin. ¿Por quién? Las excavaciones posteriores fueron prohibidas por orden del NKVD. ¡Oh, horror! Literalmente desenterró todos los sótanos del Kremlin, pero al final, cayó bajo algún tipo de represión. Sus investigaciones fueron prácticamente detenidas y prohibidas, le cortaron el oxígeno. ¿A quién se cruzó en el camino Strzelecki? Algunos investigadores de los subterráneos han planteado una versión conspirativa sobre la existencia de la Orden de los Guardianes de la Biblioteca, cuyos miembros no permiten que nadie acceda a ella, quizás temiendo que el conocimiento que contiene caiga en las manos equivocadas. Supuestamente fueron ellos quienes se interpusieron en el camino de Strzelecki disfrazados de empleados del NKVD. Shock. Existen leyendas sobre guardianes que viven todavía, que protegen algo, y sobre un cuerpo astral, o karma, alrededor de la biblioteca que desvía o incluso mata a los injustos, mientras que a la gente oscura la ha apartado, y los luminosos, que podrían obtener el conocimiento, quizás aún no han nacido. Suena a guión de película de terror de Hollywood. Mientras tanto, Vadim Mijailov continúa sus búsquedas en el muelle Bersenevskaya. Inquebrantable. Además de mampostería antigua, allí se ha descubierto una curiosa red de escondites subterráneos que parten de un complejo arquitectónico del siglo XVII, las cámaras del riquísimo mercader Overky Kirillov. ¿Misterios de mercaderes millonarios? Pero lo que más intriga es un detalle de la era estalinista. Escaleras de vía estrecha, idénticas a las encontradas en enormes explotaciones mineras subterráneas. ¿Qué es esto? En un garaje abandonado incluso se han conservado raíles para una pequeña vagoneta, probablemente utilizada para subir escombros y grava. La entrada al subterráneo fue tapiada a toda prisa con ladrillos. ¿Prisa? ¿Alguien escondía algo? ¿Qué construcción secreta pudo haberse llevado a cabo aquí en los siniestros años 30? ¿Quizás la construcción del Metro 2? El historiador Andrei Grebeniuk también soñaba con encontrar el rastro de la Liberia, pero su búsqueda cambió de dirección cuando se enteró de la construcción del objeto más secreto de Moscú. Un secreto envuelto en tinieblas. En 1967, en honor al 60 aniversario de la Gran Revolución de Octubre, Grebeniuk, gracias a una increíble coincidencia de circunstancias, asistió a un encuentro de los primeros constructores del metro. Después de los informes oficiales, hubo un banquete de veteranos, donde en conversaciones informales surgió información asombrosa.
¿La verdad emergió de debajo de la tierra? Los constructores del metro contaron que la primera línea de metro no se construyó de Sokolniki a Park Kulturi, como se suele creer, sino del Kremlin a la futura estación, Kievskaya, y luego conducía a Kuntsevo, a la dacha de Stalin. Justo delante de las narices de todos. Esto es una indicación clara de una estructura de transporte secreta, conocida como Metro 2. El legendario y siniestro Metro 2. Las leyendas sobre este objeto son numerosas y aterradoras, desde un tesoro de oro escondido hasta constructores sepultados vivos. Pone la piel de gallina. El Metro 2 se define como un sistema de metro alternativo y gubernamental, construido, según la versión principal, para que en caso de imprevistos el gobierno pudiera refugiarse en una ciudad subterránea o desplazarse. Un búnker para la élite. Hasta ahora no existe información oficial sobre este duplicado del metro de Moscú. ¿Por qué tanto secreto? Pero existen pruebas indirectas, por ejemplo, datos de servicios de inteligencia extranjeros. En 1943, el jefe de contrainteligencia del Tercer Reich, Schellenberg, emitió una directiva para dejar de cazar el coche de Stalin, ya que éste viajaba bajo tierra, y los coches solo se usaban como fachada y estaban vacíos. ¿Nos engañaron? En las bibliotecas estatales de la URSS, Andrei Greveniuk descubrió 5 grandes libros con antiguas encuadernaciones de cuero, que formaban parte de la colección personal de Iván el Terrible. Esto sí que es un hallazgo. Entre ellos, Agapio en la Biblioteca Histórica y Constantino Porfirogéneta en la Biblioteca Lenin. ¿Cómo llegaron allí? Nadie pudo dar una respuesta clara, faltaban los registros habituales, como si los folios hubieran aparecido solos. ¿Mística? Greveniuk llegó a una conclusión shock. Estos libros fueron encontrados durante la construcción del Metro 2 en algún lugar de los subterráneos en los años 30. Anunciar oficialmente tal hallazgo era imposible, ya que revelaría el secreto del metro secreto. Genial. Un científico está obligado a indicar el lugar, el tiempo y las circunstancias del hallazgo. Por lo tanto, los libros, los colocaron así, al menos 3 de ellos, en las bibliotecas. Los dispersaron por el país. Como si nada hubiera pasado. Según esta versión, la biblioteca de Iván el Terrible fue descubierta durante la excavación de los túneles del Metro 2 en los años 30, y esto es lo principal. Pronto comenzó la terrible Gran Guerra Patria, el país necesitaba fondos para armamento, y entonces los invaluables folios fueron vendidos a Occidente. Principalmente a colecciones privadas, vendidos por una miseria comparado con su valor real. Si esta versión es cierta, ¿dónde están ahora estos libros? Algunos, quizás, perdidos para siempre, pero algunos fueron encontrados afortunadamente. Sin duda, su valor es increíblemente alto, aunque los rumores sobre el valor multimillonario de la Liberia, quizás, estén exagerados, ¿o no? ¿Qué se suponía que contenía esta misteriosa colección? Los historiadores nombran varios libros concretos, el Código de Justiniano, cuya influencia se rastrea en el Sudevnik de 1497, donde artículos enteros fueron tomados del derecho romano. El libro de Constantino Porfirogéneta, sobre la administración del imperio, cuyos principios se pueden ver en las reformas de Iván III. ¿De ahí se extraía el conocimiento? La obra de Agapio, Vida y descripción del emperador Justiniano. Y, quizás, el libro más importante, el más peligroso, La ciudad de Dios, del gran filósofo cristiano Agustín de Hipona. ¿Qué se escondía en esas líneas? La Liberia, la siniestra, maldita biblioteca de Iván el Terrible. Una antigua leyenda la llama su tesoro principal, el más preciado. Se cree que en vida del zar casi nadie la vio, pero quienes la vieron quedaron asombrados por lo observado. Manuscritos con encuadernaciones de oro, incrustados de piedras preciosas, rollos de emperadores romanos, papiros egipcios. Increíble. La estimación de su valor en miles de millones de dólares solo alimenta el interés en esta eterna incógnita. La historia de la búsqueda de la Liberia es una historia de colisión de hechos secos, leyendas fantásticas, obstáculos místicos inexplicables y una esperanza inquebrantable.
¿Fue encontrada durante la construcción del metro secreto? ¿Se quemó en un incendio diabólico? ¿O la custodian guardianes misteriosos, impidiendo el acceso al peligroso conocimiento que contiene? Las preguntas quedan sin respuestas definitivas, y el misterio de la biblioteca de Iván el Terrible sigue agitando las mentes de investigadores y descabellados aventureros a lo largo de los siglos. Buscad y, quizás, encontréis vuestra perdición.